Tu dinero en acción, episodio 87. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a balance trimestral. Uno de estos capítulos de situación de mercado en los que hacemos un repaso a los últimos acontecimientos tanto en la economía como especialmente en los mercados financieros, con especial hincapié en lo que ha sucedido en nuestra cartera, el comportamiento de nuestros valores en la cartera del Fondo Acción Global, cuáles han sido las compañías que mejor se han comportado, cuáles se han comportado peor y qué decisiones de inversión hemos tomado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Bueno, pues hablaremos de qué ha sucedido en el frente económico y monetario en el primer trimestre de 2024. Comentaremos qué impacto han tenido estas novedades en los mercados tanto de renta variable como de renta fija. Hablaremos del comportamiento de las compañías grandes versus las medianas y pequeñas. Comentaremos sobre nuestra cartera, qué rendimiento hemos obtenido, qué ha ido bien, qué ha ido mal y resultado de las decisiones que tomamos en 2023, que sabéis que fue una época que aprovechamos para hacer una rotación de cartera importante, cómo está yendo esa rotación. Comentaremos también la situación del mercado referente a la inteligencia artificial, quiénes están siendo, según el mercado está juzgando, los ganadores y perdedores de esta disrupción de la inteligencia artificial. Concretamente nos pararemos en los casos de Tesla y de Nvidia. Comentaremos también otra vía para abordar la inversión en inteligencia artificial o los picos y las palas de la inteligencia artificial como son los hyperscalers o el oligopolio formado por Amazon, Microsoft y Google. Y también comentaremos las decisiones de inversión que hemos tomado, principalmente sobre NBA Bearings, American Tower y Adobe. También daremos unas pequeñas perspectivas de, llegados a este punto, que pensamos que puede depararnos el mercado en los próximos tiempos. Entonces, yendo con ello, en primer lugar, ¿qué ha sucedido en la economía o qué novedades hemos tenido en el trimestre con las que a lo mejor no contábamos a cierre de 2023? Bueno, pues las novedades es que la economía otra vez está sorprendiendo al alza. Probablemente si nos dijesen hace 1 o 2 años que la economía americana iba a seguir creciendo a estas alturas a cerca del 3,5% anual y la española pues por encima del 2,5%, sobre unas bases pues cada vez más exigentes de años en los que ya habíamos crecido con la recuperación post-COVID, pues esto sorprendería a propios extraños porque parecía bastante consenso que íbamos a entrar en una recesión más o menos grave con los tipos de interés al 5% y la recesión pues parece que ni está ni se la espera, ¿no? De momento pues no ha habido ni siquiera una ralentización en el crecimiento. Podríamos decir que en algunas zonas muy concretas, en los países nórdicos, en Alemania, producción industrial, sector inmobiliario, con tipos de interés como los que estamos viendo, pues sí que podríamos decir que en algunos sectores ha habido una pequeña ralentización viniendo de una base de expansión muy fuerte post-COVID, pero en general en lo que es la economía y si incluimos todos los servicios, el sector financiero, tecnología, servicios de comunicación y principalmente pues todo lo relacionado con el consumo, que el consumidor americano pues sigue como la locomotora de la economía mundial, aún a pesar de la situación macro en China, que pues no sé si los datos que emiten desde allí son muy fiables, pero parece que o de ralentización clara o en recesión, pues a nivel en conjunto mundial el crecimiento del PIB sigue siendo muy fuerte.
Para poner en perspectiva un poco lo que es que Estados Unidos crezca por encima del 3%, recordaremos la crisis financiera de 2008 a 2012 que vivimos en España. En 2012, pues cuando el PIB aquí estaban muchas compañías en concurso de acreedores, los bancos todavía no habían abierto el grifo del crédito y demás, y estábamos en una situación del sector inmobiliario desplomado y sin vistas de que se fuese a recuperar, tasas de empleo muy elevadas, tasa de mora en el sector financiero también muy alta, pues lo máximo que llegó a caer el PIB fue un 2-3%, ¿no? Para que os hagáis una idea de que aquella era una crisis que pelaba, pues esto es lo que implica que esté España creciendo al 2,5% y Estados Unidos al 3,4%. Además, hemos visto también como los datos de inflación, gracias a esa productividad en la economía, pues estamos viendo cómo la economía puede crecer con unos datos de inflación moderándose, por supuesto, pues porque todos aquellos efectos coyunturales de los que hablábamos, rotura de cadena de suministro, la situación de chips, materias primas, barril de petróleo, etcétera, pues desde los picos de 2021-2022 se han ido moderando muy fuerte, y esa situación de crecimiento económico con inflación a la baja, pues era un escenario, digamos, idílico, Goldilocks, con el que pues prácticamente nadie contaba, ¿no? ¿Esto a qué ha llevado? Bueno, pues una economía tan fuerte con datos de inflación moderándose, pues ha llevado a que parece que los bancos centrales no tienen mucha prisa por bajar tipos de interés, ¿no? Es decir, se estaba hablando incluso cuando se vio cómo se desplomaba la inflación, de que los banqueros centrales hacia finales de 2023 empezó a entrar en el guión hasta 5 bajadas de tipos de interés en 2024. A día de hoy se está hablando de 3 y recientemente, ante los últimos datos de empleo que han salido y un barril del petróleo que pues empieza a entrar en niveles en los que podría hacer que la inflación se reacelerase, de que incluso a lo mejor, pues en base a los datos que están saliendo, la Reserva Federal puede que baje una o ninguna vez los tipos de interés. ¿Por qué los van a bajar? Es decir, si la economía está tan fuerte y no ven el riesgo de que unos tipos tan altos provoquen una recesión, ¿por qué, como decimos aquí ya a reiteradas ocasiones, por qué van a quemar su as en la manga cuando realmente han vuelto a recuperar el control de la política monetaria? Y en caso de que empezasen a verse datos de empleo moderándose, o que empezase a ver un consumidor pues más retraído, entonces es cuando ellos pueden, sin riesgo de volver a reacelerar la inflación, pues bajar tipos de interés para fomentar ese crecimiento económico, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen realmente hace unos meses que a abril de 2024 las expectativas de bajadas de tipos de interés básicamente se han esfumado, se han reducido de 5 a 3, o incluso se podría empezar a hablar de que no bajasen los tipos de interés en 2024, probablemente si tuviésemos que hacer una apuesta diríamos que esto habría afectado de manera muy negativa al mercado de valores, que probablemente la renta fija se hubiese vuelto a desplomar en vistas de que pues no van a bajar los tipos, con lo cual con tipos al 5 y pico % manteniéndose, pues eso afecta a la renta fija, a los activos de duración, a las empresas de crecimiento, y que probablemente pues la bolsa, en base a esas expectativas que había de que los bajasen fuerte los tipos y que realmente pues no los van a bajar tan fuerte o tardarán más en hacerlo, pues que el mercado se estuviese comportando muy mal. Bueno, pues para muestra de lo que importan las expectativas y de que, pues si aunque nos diesen información de lo que va a pasar en el futuro, es muy difícil anticiparse y saber cómo va a comportarse el mercado ante las nuevas informaciones que van llegando, nada más lejos de la realidad. El primer trimestre de 2024 ha sido muy alcista en los mercados financieros. En renta variable estamos viendo retornos de doble dígito en la mayoría de los índices a cierre de marzo. Tanto el Eurostoxx como el MSCI World como el S&P 500 están en retornos del 11-12%, en su retorno ya cambiado a euros. Es verdad que no de manera muy homogénea, porque se han revalorizado especialmente las compañías grandes y todo lo relacionado con la inteligencia artificial, tecnología y demás, pues lo ha hecho mucho mejor, y las compañías grandes o estos Magnificent Seven, ¿no? Estas megacaps han tirado mucho de los índices. Ahora hablaremos un poco después de la parte de pequeñas empresas y qué ha pasado con los índices de pequeñas o de compañías de menor capitalización y de la diferencia tan grande que está habiendo entre los diferentes segmentos de mercado, pero en general pues volatilidad a la baja, tranquilidad en los mercados y buenos retornos en general en los índices de mercados desarrollados. Incluso pues hablamos de que pues salvo China, que es un mercado que lo ha hecho muy mal, en general toda esa transición de factores productivos desde China hacia India ha hecho que pues India es uno de los mercados que mejor lo está haciendo a nivel de mercados emergentes, muy por encima de los desarrollados en los últimos tiempos,
Y Japón pues también volviendo a hacer nuevos máximos históricos, superando por fin aquellos datos del boom del mercado inmobiliario y bancario, cuando Japón era una gran potencia exportadora y todos llevábamos un Walkman de Sony en el bolsillo del año pues 1989, pues nada menos que 35 años ha tardado el mercado en volver a superar aquellos máximos históricos. Pobre el que haya invertido en Japón en finales de los años 80 o principios de los 90 pensando que pues no importa que el mercado esté carillo porque a largo plazo vamos a hacer buenos retornos. Bueno, pues nada menos que 3 décadas ha tardado en recuperar su dinero. En el frente de renta fija parece que el habernos en las partes más conservadoras de las carteras de algunos de nuestros clientes, digamos, defendido en la parte más defensiva, nunca mejor dicho, que es la renta fija a muy corto plazo, el puro cash, monetarios y demás, parece que está saliendo bastante bien, porque esta renta fija o esta curva invertida, que es un escenario del que hablamos aquí ya en reiteradas ocasiones, que nos pareció una oportunidad muy clara para rentabilizar la parte más conservadora de las carteras sin hacer ningún ejercicio de acertar, sin apostar a que los tipos van a bajar, sin mirar más allá de 1 o 2 años vista, sabiendo que no queremos tener duración en estas partes de la cartera y sabiendo que sí o sí vamos a obtener, dependiendo del caso, un 3, 4, 5, 6% con muy poquita volatilidad, pero sin aventurarnos a especular con el hecho de que bajen los tipos de interés de nuevo al 2 o al 3%, ya no hablemos del 0, y que entonces eso nos va a dar un beneficio adicional, pero también entonces estamos asumiendo una volatilidad extra que no queremos asumir en esta parte de las carteras, porque efectivamente pues la renta fija a muy corto plazo, los monetarios, el cash, depósitos y demás lo están haciendo muy bien, con retornos que están apuntando a la línea del 5%, que es pues exactamente donde están los tipos de interés, y sin embargo cuando nos estamos yendo a renta fija de duraciones más largas, la realidad es que lo está haciendo bastante mal en lo que llevamos de año, y precisamente lo está haciendo bastante mal, con rendimientos incluso negativos en algunos casos, por esa realización de que los tipos no van a bajar tan rápidamente, y ahí es donde entramos en las expectativas, ¿no? Una renta fija que había recogido una revalorización muy fuerte en 2023 al calor de que pues los tipos ya van a bajar, pues cuando no van a bajar tan rápido o van a tardar en llegar a esas bajadas, esa renta fija de duración, que era lo que nosotros queríamos evitar, pues está haciéndolo relativamente mal, ¿no? Todo lo que sea renta fija más relacionada con renta variable, tipo pues preferentes, convertibles y demás, pues muy buen comportamiento, ¿no? Porque ahí tenemos una parte defensiva de los cupones, pero por supuesto tenemos un upside adicional en esa parte de la convertibilidad o esa opción de conversión, y todo lo que pues sea renta fija vinculada a equity, pues al final en las épocas muy alcistas de mercado de renta variable lo hacen mejor, incluso lo están haciendo mejor que la parte más defensiva de renta fija a corto plazo monetarios, que es donde estamos defendidos nosotros, ¿no? Entonces hablaba de las empresas grandes y pequeñas en la parte de renta variable. En renta fija pues también bastante dispersión, y lo que se lo está haciendo bien es la parte especialmente defensiva. Y en cuanto a esto de las compañías grandes y pequeñas, bueno, pues hay muchos gráficos que podéis consultar sobre cuánto han aportado las Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft y demás, todo este tipo de compañías a los índices, y cuánto habrían hecho si sacas a esas 5 o 6 compañías del Standard & Poor's. Pues lógicamente los rendimientos del Standard & Poor's 495 han sido en el trimestre mucho más bajos que lo que ha hecho el Standard & Poor's, incluyendo estas grandes compañías. Pero a mí, bueno, pues este tipo de afirmaciones al final me parece un poco falacia en cuanto a, pues oye, pues ten alguna de esas compañías, ¿no? Y no podemos poner una excusa. Ahora hablaremos del caso de Nvidia y de Tesla por el hecho de decir, no, es que Nvidia ha subido. Claro, es que cuando tú tienes una asimetría y nosotros invertimos en renta variable buscando precisamente esa asimetría, por eso los índices lo hacen bien, ¿no? Porque cuando tú tienes una cesta muy diversificada de valores, la peor compañía que lo puede hacer en un periodo puede bajar un 99,9%, ¿no? Vamos a decir, vale, no, quiebra, vale 0. Pues el 100%. Una compañía que lo haga bien puede revalorizarse un 200, 300, 400, 1000%, ¿no? Hemos visto varios casos aquí, después hablaremos de todo el tema de la inteligencia artificial, como Nvidia, Supermicrocomputer, MicroStrategy, etcétera. Son compañías que han tenido revalorizaciones muy, muy notables en el periodo y que están tirando al alza de los índices por esa simetría de que, pues es verdad que puedes tener una o dos que te caigan un 100%, pero solo con que tengas una o dos que suban un 300, 400, 500% en ese periodo, la media de revalorización de las compañías de cartera, cuando además los índices cada vez ponderan más a la que sube más, la media digamos que va a estar muy por encima de la mediana, ¿no? Eso que al final pues es
eso que buscas de la asimetría de los retornos, ¿no? Entonces, claro, pues si excluyes las 5 compañías que mejor lo han hecho, entonces ya no te estarías indexando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en nuestro caso, por supuesto, pues tenemos algunas de ellas, tenemos Amazon, tenemos Microsoft, tenemos Google, tenemos Tesla, ahora hablaremos del comportamiento de Tesla frente al de Nvidia, pero el hecho es que las compañías muy grandes y toda la inversión indexada está favoreciendo, porque además es como que se retroalimenta, ¿no? Una compañía se hace más grande, lo está haciendo muy bien, sus ventajas competitivas van aumentando, se hace cada vez más importante en los índices, al hacerse más importante pesa más y la inversión indexada cada vez van más flujos hacia ahí y eso se retroalimenta positivamente, ¿no? Bien, eso es un hecho y de hecho si miramos un poco los comportamientos del Russell 2000 como representante de compañías medianas y pequeñas americanas o del Stock 600 como representante de compañías medianas y pequeñas europeas, es que en el periodo en el que estamos hablando, en el primer trimestre de 2024, han hecho menos de la mitad de retorno que sus comparables grandes. El Russell 2000 ha hecho un poquito menos de un 5% en el trimestre frente a pues, el 12% que ha hecho el Standard & Poor's, menos de la mitad, y el Stock 600 lo mismo, ¿no? Menos de la mitad de lo que ha hecho el Eurostoxx 50, que ojo, siempre se decía, no, Europa es un índice peor, por supuesto pues, el IBEX muy bancarizado además, ojo en el índice que se está convirtiendo en el Eurostoxx al ritmo de las ASML Holding, L'Oréal, Hermès, Air Liquide, pues compañías holandesas, francesas y alemanas que son de muy muy buena calidad, que cada vez se están haciendo más grandes, con peso en semiconductores, en cosméticos, en lujo. El Eurostoxx se está empezando a convertir, claro, y las compañías malas, sector financiero, aseguradoras y demás, pues cada vez pesan menos. Esa capitalización compuesta de las buenas compañías europeas está empezando a convertir al Eurostoxx en un contendiente muy digno del S&P 500. Ya veremos los próximos años, pero a mi modo de ver, el Eurostoxx está mejorando mucho con este tipo de compañías con pesos altos. Bien, las compañías pequeñas lo están haciendo mucho peor. Para que veáis un poco la muestra, un botón del Russell 2000, el Russell 2000 ha subido un 5% en el periodo, que es menos de la mitad de lo que ha hecho el S&P 500, pero es que además si rascamos un poquito más a fondo en el Russell 2000, nos encontramos con que del 5% hay 2 compañías como son Supermicro Computer y MicroStrategy, que no son ni mucho menos las más pequeñas, de hecho son compañías que tienen una alta capitalización para ser un índice de pequeñas y medianas empresas, que si nosotros excluyésemos el comportamiento de estas 2 compañías que se han multiplicado por varias veces en los 2 casos, el retorno del índice sería un tercio inferior, es decir, sería de un 3 y pico por ciento, o sea que un tercio del retorno del índice, que ya ha sido mucho más bajo que el de los índices grandes, de 2.000 empresas se lo han dado solo 2 compañías que además son las más grandes del índice. Con lo cual ahí veis un poco eso de que por supuesto les han dado porque le han dado las más grandes, pero si nos vamos a los índices de medianas y pequeñas empresas nos encontramos que las 2 más grandes del Russell 2000 son las que le han dado un tercio del retorno y las otras 1998 han hecho un retorno de un tercio de lo que ha hecho los índices grandes, ¿no? Con lo cual, pues esa es la situación que hay ahora a día de hoy en pequeñas y medianas empresas y por supuesto, pues pensamos que tiene sentido rascar en buenos negocios que estén olvidados por parte del mercado por el simple hecho de ser compañías medianas y pequeñas. Porque al final no hay que olvidar que, pues por supuesto, la indexación, la inversión pasiva tiene su peso en las cotizaciones, pero a largo plazo las cotizaciones de las empresas van a hacer lo que haga el flujo de caja libre por acción unitaria, es decir, el compound unitario por acción, las métricas claves de la compañía. Si puedes comprarte una compañía que está olvidada por el mercado porque es esa tendencia a las grandes y a la indexación o a la inversión pasiva está dejando temporalmente olvidadas a las empresas medianas y pequeñas. De hecho, nosotros pues con los clientes, tanto en la cartera de acción global como en que otros clientes que tienen otros fondos en sus carteras complementarios, pensamos que específicamente en los que invierten en empresas medianas y pequeñas, tanto en Europa como en Estados Unidos, en empresas medianas y pequeñas de buena calidad, en buenos negocios, buenos sectores, pensamos que hay una oportunidad porque están muy rezagadas, ¿no? Y pues las small caps, si miras las tablas de retorno a largo plazo o los factores que van moviendo el mercado a lo largo de los años, cada cierto tiempo siempre las small caps están en la parte alta de la tabla, ¿no? Es decir, son flujos que cuando los gestores ven que queda poco recorrido en las empresas grandes, pues se ponen a levantar piedras, se ponen a buscar y encuentran perlas muy infravaloradas, van los flujos hacia las empresas pequeñas y pues lo que sucede con las empresas medianas y pequeñas es que al final tienen un componente, una beta más alta, más duración, les afectan más los tipos de interés, los crecimientos y crisis económicas también teóricamente les deberían afectar más, aunque con los crecimientos económicos que están saliendo recientemente es todavía más flagrante
importante porque con los datos de PIB que están saliendo, que las pequeñas y medianas empresas no se estén revalorizando fuerte, es una discrepancia muy grande con lo que ha pasado históricamente, ¿no? Entonces, de repente cuando suceda, las small caps te pueden dar el retorno de 5 años en 6 meses, un año. Te pueden hacer un retorno del 40-50% de manera agregada, lo cual implica que va a haber muchas que se dupliquen o se tripliquen en periodos cortos, ¿no? Entonces, lo que sucede con las small caps, y luego hablaremos de algunos casos en nuestra cartera, es que cuando eso llegue, cuando lleguen esos flujos y como son menos líquidas, las revalorizaciones se producen de manera muy abrupta, pues hay que estar ahí. Y mientras tanto, como se suele decir, pues llevas mucho tiempo con cara de tonto diciendo, pues ¿qué hago con esto en la cartera? ¿Qué hago con esto en la cartera? Porque no tengo Nvidia, Microsoft y a dormir, ¿no? Pues por supuesto que podemos tener algunas de las grandes, pero yo creo que tiene sentido también perseverar en algunas de las pequeñas si creemos que a largo plazo van a generar un buen compound. Entonces, yéndonos un poco a lo que sería nuestra cartera, hablando del comportamiento de la cartera de acción global, que ha ido bien, que ha ido mal y qué resultados hemos obtenido en las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos, la cartera ha rendido ligeramente por debajo de los índices, hemos hecho un 6,6% en el periodo. Es verdad que durante 2023 pues les habíamos sacado al MSCI World en euros 7 puntos y ahora pues nos saca 5 en lo que llevamos de 2024 el MSCI World. Esto se ha corregido parcialmente en el principio del tercer trimestre, que pues como hablaremos ahora a continuación, con los índices empezando a corregir un 1 o 2% dependiendo del caso, nosotros pues seguimos en positivo, con lo cual pues ya son 2 puntos menos. En agregado pues en el conjunto del año a día de hoy pues más o menos estamos 2 puntos y medio por debajo del MSCI World frente a 7 puntos que le sacamos el año pasado. Es decir, podríamos argumentar que desde el pico bajo de 2022 hasta hoy el comportamiento de la cartera en toda la revalorización posterior ha sido muy positivo. El fondo lleva desde los mínimos de 2022 un 40% de recuperación y desde los mínimos de 2023 en torno a un 20% de recuperación más o menos en los meses desde octubre del año pasado y pues un año y medio más o menos desde octubre de 2022, que es muy en línea con los índices. Ahora hablaremos después de por qué creemos que mejorar en las épocas de caídas es nuestro foco principal, porque vemos que en las épocas de bonanza del mercado nuestra cartera pues sí que lo hace muy bien, ¿no? Entonces por eso hay un foco importante en el aumento de la resistencia, que estamos empezando a ver brotes verdes en ese sentido por las decisiones que hemos tomado, ¿no? Entonces, a nivel agregado, pues ese es el comportamiento, un poquito menos de un 7% en el trimestre. Y hablando un poco de compañías, las empresas que mejor se han comportado en el trimestre a nuestro favor, voy a hablar primero en el comportamiento en general de esa acción y luego del impacto por el peso que tenía cada una de ellas en la cartera del fondo. Pues en el trimestre tenemos a Spotify con más de un 40% de revalorización, en ese proceso en el que el mercado ya está viendo que viene la expansión de márgenes y que va a empezar a generar tanto EBIT como especialmente Free Cash Flow positivo, y que pues con el castigo que llevaba pues la revalorización ya más de un 100% el año pasado y este año en un solo trimestre lleva más de un 40%, y contentos con esa posición. Topicus un 36%, Netflix un 25%, Airbnb más de un 21%, Align Technology casi un 20%, Amazon un 19%, Inditex un 18%, Nemestec un 17%, Lifco un 13%. De ahí para abajo pues ya estamos más o menos en la media de los índices, 12, 11, 10, y luego empezamos en el terreno negativo. Las compañías especialmente pequeñas, os decía, tenemos a las SDipTech, a las NBI Biddings, Vitec Software, Singular con muy mal comportamiento, en el caso de SDipTech un -3, NBI un -5, Vitec -5, Singular -14 en el periodo, ¿no? Luego entramos en los terrenos ya de compañías en los que el mercado está viendo un riesgo de disrupción o que la está dando por perdedora o que está viendo una ralentización muy fuerte en su negocio, como son los casos concretos de Adobe y de Tesla. De Adobe hablaremos un poquito después, que ya tomamos varias decisiones ahí de reducir, con lo cual el impacto para nosotros está siendo muy pequeñito. En el caso de Tesla está siendo superior, de hecho es la compañía que menos o que más está restando en el performance del año para nuestra cartera, con un -29% en lo que es la cotización de Tesla, que si lo aplicamos sobre la posición que nosotros teníamos, pues es un 1 y pico por ciento, ¿no? sobre la posición que teníamos en el trimestre. Entonces, si aplicamos esos rendimientos positivos y negativos sobre el peso que teníamos, lo que más ha rendido para nosotros en el trimestre, más de 2 puntos, ha sido Netflix. Teníamos una posición grande y ha subido pues un 25%, pues nos ha dado más de 2 puntos. Spotify era una posición pequeñita, pero que ha subido más de un 40%. El dólar americano se ha comportado muy bien y como al final tenemos una exposición alta a dólar, el conjunto de todas las inversiones que tenemos en dólar, que es más del 50% del fondo, cuando el dólar americano hace un 2 y pico por ciento en el trimestre, pues para nosotros suma mucho, ¿no? Ya
Ya hablamos aquí muchas veces que nosotros somos completamente agnósticos a las divisas a largo plazo, pero que sí que pensamos que como inversores en euros, tener exposiciones a otras divisas cuando pues Europa es una amalgama de diferentes culturas sin unión fiscal, con un déficit público bastante importante, especialmente en los países del sur, pues con un dumping fiscal que en Irlanda las grandes corporaciones pagan el 12% y se instalan allí y luego hacen el negocio en España, etcétera. Creemos que a largo plazo la posibilidad de que la economía americana, por ejemplo, la canadiense, la británica o pues todo este tipo de economías que toman medidas quizá más pro emprendimiento, más pro no tasar tanto los beneficios y demás, pensamos que a largo plazo tiene sentido estar expuesto a otras divisas en las que posiblemente puedan mantener unos tipos de interés a medio o largo plazo ligeramente más altos que los que vamos a tener en Europa, que además tenemos una pirámide demográfica muy invertida, etcétera, y creo yo que con los datos que están saliendo en Alemania, en Europa van a tener que bajar los tipos de interés antes y probablemente hasta más abajo de lo que los tendrán que bajar en Estados Unidos. Así que creemos que, aunque el conjunto debería ir y venir, estructuralmente deberíamos beneficiarnos como inversores en euro de tener inversiones en otras divisas. Bueno, pues así ha sido en este trimestre que nos han sumado las divisas, ¿no? Especialmente el dólar americano. Y después, pues en cuarto lugar, Constellation Software, y en quinto lugar Amazon, que pues ya está cerquita de hacer máximos históricos y por fin empieza a monetizarse toda esa inversión en logística que tenía y ya pues está en esa expansión fuerte de que el mercado empieza a ver que está generando mucha caja y que se está empezando a reacelerar otra vez AWS, ¿no? Como decía, los principales detractores ya ha aplicado el peso que tienen en cartera. Tesla, la principal, la corona sueca se ha comportado bastante mal en el periodo, Adobe, como decía, y luego pues dos compañías pequeñitas como Singular y NBI. Al final, para nosotros, uno de los componentes principales que nos ha lastrado ligeramente en el trimestre, siendo un trimestre bueno para nosotros y partiendo de la base, como hablaremos después, las medidas de aumentar la diversificación, la resiliencia, tener compañías más, de enriquecerse lentamente pero más predecibles, pues es muy probable que en las épocas de subida muy explosiva del mercado nosotros subamos menos, pero también a cambio de que hemos visto que una de las claves para nosotros a largo plazo es mejorar el comportamiento en las caídas de mercado. Entonces, pues creemos que es un trimestre bueno, pero lo principal que nos ha lastrado ha sido esa exposición a pequeñas y medianas empresas, donde tenemos un 40% de la cartera en empresas medianas y pequeñas. Esas NBI, Birins, Vitex Software, Deeptech, Games Workshop, Singular, pues son compañías que están completamente olvidadas en terreno plano negativo en el periodo. Creemos que eso revertirá y además son empresas que cuando el mercado les preste atención y venga esa revalorización, eso es alfa pura, porque eso tiene un peso nulo en los índices, con lo cual pues eso es algo, digamos, que nos debe el mercado y que llegará tarde o temprano. Luego hay una polarización muy fuerte entre lo que el mercado considera ganadores de la inteligencia artificial, como en el caso de Nvidia, que en el trimestre Nvidia se ha revalorizado un 82%. Con el enorme peso que tiene esta compañía en los índices, pues ahí ya tienes, si no tenías Nvidia, pues oye, las compañías tipo Google, Microsoft y Amazon, de las que hablaremos después, que están entre un 8 y un 18%, pues es verdad que han pesado, pero cuando una compañía prácticamente se te duplica, como ha sido el caso de Nvidia, si tú no tienes semiconductores, pues ya vas a la pata coja con respecto a los índices, ¿no? Además, si una de las compañías grandes que sí que tienes en cartera, como es en nuestro caso, en el caso de Tesla, pues no solo no se revaloriza tan fuerte como todas estas, sino que cae casi un 30%, ¿no? Las peores compañías del Standard & Poor's en lo que llevamos de año, porque el mercado está prestando cero atención a toda la parte de robótica, toda la parte de conducción autónoma, toda la parte de supercomputación de Dojo, etcétera, y solo está prestando atención a la ralentización de la venta de vehículos eléctricos, a la competencia de China y a las paradas temporales, principalmente en Berlín por un apagón eléctrico y en Fremont por la renovación de las líneas para el nuevo Model 3 en Estados Unidos. Pues al final realmente el mercado está estimando que las ganancias por acción a corto plazo, los flujos de caja, los márgenes se van a reducir. De hecho, pues los deliveries del primer trimestre han sido más moderados y pues ahora, como comentaremos a continuación para ver un poco nuestra visión sobre la compañía, pues el mercado la lleva al suelo. Es verdad que después de una revalorización de más del 100% el año pasado, pero que a día de hoy pues a nosotros nos está lastrando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese comportamiento muy polarizado entre las Nvidia y en el otro extremo Tesla, dentro de que nosotros sí que tenemos esa exposición a compañías grandes, en el trimestre particularmente nos está penalizando y pensamos que a largo plazo eso es algo igual que le pasa a las compañías pequeñas. Nosotros tenemos argumentos fuertes a favor de la inversión en Tesla, creemos que eso revertirá a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, compañías pequeñas versus grandes, el caso de Tesla con respecto a Nvidia en cuanto a las compañías muy grandes,
Y luego otro factor que a nosotros también nos ha penalizado en el trimestre ha sido que no tenemos exposición a compañías financieras energéticas. Esos tipos de interés tardando más en bajar esa recuperación del barril de petróleo, esos datos económicos muy resistentes, pues ¿a quién creéis que está favoreciendo? Pues a las compañías más cíclicas, ¿no? Que el mercado daba por hecho que si venía una recesión, si tenían que bajar los tipos de interés, etcétera, pues eso afectaría al barril de petróleo a la baja. Pues estaba pesimista con las compañías energéticas y ha recuperado optimismo en las últimas semanas del trimestre en las compañías energéticas, petrolíferas y demás. Y pues unos tipos que no bajan tan rápido, ¿a quién beneficia? Pues a los bancos, ¿no? Entonces el sector financiero también lo ha hecho bien en las últimas semanas del trimestre. Nuestra exposición estructural, de manera tomando la decisión activa de que no queremos estar ahí, no tenemos ni compañías petroleras ni compañías bancarias en la cartera, ¿no? Entonces esos son los 3 factores, y que además es que son 3 factores que nosotros consideramos que son temporales, que en algunos casos nos favorecerán, en otros casos nos perjudicarán, y que eso debería converger a su media histórica, y creemos que eso es algo que nos debe el mercado y que vendrá. De hecho, hacia ahí apunta el comienzo del segundo trimestre del año, ¿no? ¿Y qué quiero decir con que hacia ahí apunta el segundo trimestre del año? Bien, nosotros estamos empezando a ver que cuando el mercado se comporta mal, los días de correcciones fuertes, o este comienzo del segundo trimestre del año en el que sí que ha habido un poco más de, parece que poner un poco los pies en el suelo, no van a bajar los tipos de interés tan rápido, el barril de petróleo está empezando a subir, a ver si la inflación no vuelve a repuntar al alza y el mercado no tiene que corregir un poco expectativas. Nuestra cartera lo hace muy bien en esas sesiones, está comportando, parece como que se van alternando las compañías de menor peso, las inversiones nuevas que hemos hecho con las grandes de capitalización tipo pues Netflix, Microsoft, Amazon, etcétera. Un día es Google la que tira, otro día es el sector de Life Science que está empezando a hacerlo muy bien con las Eurofins, Thermo Fisher, Danaher y demás. Pues otro día son las compounders suecas con Lifco haciendo nuevos máximos. Otro día de repente pues el Jazz Scientific recupera fuerte después del ajuste que tuvo en earnings, y pues como que se van dando la mano unas a otras para que la volatilidad se haya reducido mucho, y poquito a poquito nosotros nos encontramos que pues con las dientes de sierra que hace el mercado nos estamos encontrando pues que a lo largo de los meses pues estábamos en el primer mes del año un 2%, en el segundo mes del año un 5%, en el tercer mes del año un 6%, y a día de hoy en lo que llamamos de abril pues estamos 7 y pico por ciento, ¿no? Entonces como que es una volatilidad muy reducida, y digamos, bueno, es que el mercado solo ha subido. Bueno, pues no es así. En el principio del segundo trimestre de 2024, que llevamos solo unos días, pues los índices, dependiendo del caso, están -1, -1,5%, -2%, y nosotros pues estamos más 0,8, ¿no? Casi le sacamos 2,5 puntos en este principio del segundo trimestre de 2024, que no deja de ser una mínima corrección, pero son esos síntomas buenos en los que incluso hemos visto sesiones en los que el Nasdaq o el Standard & Poor's caían un 1,5, y nosotros esas sesiones caíamos mucho menos que los índices, ¿no? Es verdad que al día siguiente viene una recuperación fuerte y nosotros tampoco subimos tanto como los índices en los días, pero es que eso es lo que buscamos una menor explosividad en base a la información de que en periodos ya largos, nosotros en las épocas de subida de mercado lo hemos hecho muy bien, y es precisamente en los drawdowns, cuando hemos caído más que la media de mercado, cuando hemos perdido terreno, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos el foco en mejorar la resistencia en las épocas malas de mercado, porque pensamos que nuestra cartera en las épocas buenas va a seguir haciéndolo muy bien. Entonces es en esos drawdowns de mercado donde nosotros creemos que tenemos que buscar un comportamiento más defensivo, esa línea de los sectores muy defensivos como salud, cogidos a muy buen precio después de una caída importante, como Halma, como American Tower, todas esas compañías de enriquecerse lentamente que dan mucha estabilidad a la cartera y que se comportan muy bien en las épocas malas de mercado. De hecho, pues tenemos un ejercicio de monitorización de las decisiones que vamos tomando para ver un poco el comportamiento de esas medidas, de si realmente esa mejora progresiva de la calidad de la cartera va resultando en una mejora en el performance, y el conjunto de los negocios en los que nosotros invertimos en 2023, las compañías en las que decidimos incorporar a la cartera frente a las que decidimos sacar de cartera para financiar esos negocios, porque dijimos aquí pues la liquidez no es ilimitada. Nosotros lógicamente para tomar decisiones de inversión cuando pasan trenes importantes por la puerta pues tenemos que sacrificar a otras compañías. ¿Cuáles son las sacrificadas? Pues lógicamente las compañías de peor calidad. Lo que buscamos es mejorar la resiliencia de la cartera, mejorar los márgenes, mejorar el retorno sobre el capital invertido, mejorar las ventajas competitivas promedio, digamos la calidad promedio de la cartera, ¿no? Entonces si nosotros miramos el comportamiento agregado de las compañías que nosotros vendimos frente al comportamiento agregado de las compañías que nosotros compramos, nos encontramos que el promedio de compañías que han entrado en la cartera en 2023, en lo que este comienzo de 2024, le saca 17 puntos a las compañías que nosotros vendimos. 17 puntos es una barbaridad para un solo trimestre sobre una parte bastante importante de la cartera que produjimos esa
esa rotación. Dependiendo como las ventas se hicieron a lo largo de 2023, pues no podemos establecer un porcentaje exacto sobre la cartera al que se haya aplicado ese 17%, pero estamos hablando de entre el 10 y el 20% de la cartera que han entrado en las Halma, American Tower, la cesta del sector salud o MSCI, etcétera, o Lifco, que la tomamos al principio del año, pues tiene un peso en la cartera ahora mismo que es ligeramente superior al 20% del total. Pues claro, un 17% sobre una parte tan importante de la cartera es mucho margen frente a las compañías que salieron, las que además nos encontramos comportamientos pues muy volátiles. Solo Instalco y Facade Gruppen están en positivo en el año y están 3% a cierre de trimestre cada una de ellas, o sea, muy por debajo de los índices, partiendo de la base también de que son compañías medianas o pequeñas a las que el mercado no está prestando atención, pero tampoco se han comportado especialmente bien. Quistos menos 11%, Etsy menos 15%, Embracer menos 15% después de una revalorización muy fuerte reciente que por la venta de activos, que pues es verdad que se reduce el riesgo de balance, pero si te vas quedando sin tus estudios importantes, pues ¿qué va a ser de la compañía con solo división de juegos móviles y juegos de mesa? Pues lógicamente ya no es la compañía de la calidad que nosotros esperábamos. Bueno, pues incluso después de una revalorización tan fuerte aún estaría a cierre del trimestre menos 15% year to date, Per10 Holdings casi un 18% abajo, Open Lending y Peloton pues en líneas de 25-30% abajo en el año, ¿no? En el conjunto del año, estas compañías con los índices más 12, estas compañías que nosotros vendimos para financiar los buenos negocios están de media menos 14% year to date. Entonces, estas decisiones que nosotros tomamos a finales de 2022, asumir errores o sacar compañías de una calidad media más baja, están rentando obviamente muy a favor en este comienzo de año, ofreciéndonos un comportamiento mejor en las épocas malas de mercado, y creemos que esa es la línea en la que tenemos que seguir tomando decisiones en los próximos tiempos. Cada pequeña decisión que tomemos que vaya en la línea de mejorar la cartera, de mejorar el comportamiento en las épocas malas, de mejorar la resistencia, de mejorar la predictibilidad de los retornos. Entonces, volviendo sobre el tema de la inteligencia artificial y todo esto de los ganadores y perdedores, en el caso de Tesla versus Nvidia, ahora hablaremos después de las como empresas que están construyendo la infraestructura para la computación en la nube, como Amazon, Microsoft o Google, pero a mi modo de ver, pues Nvidia, que está por supuesto teniendo un retorno muy bueno en el año, digamos que si nosotros pensamos en la inteligencia artificial como pues una autopista por la que va la información y que pues diferentes jugadores están construyendo los coches que son los modelos de lenguaje que van a ir por esas autopistas, pues Nvidia es el cemento o el hormigón que forma esa autopista, que son los procesadores, ¿no? Entonces al final pues es una compañía muy CAPEX dependent, o sea, que depende mucho de los planes de expansión o de inversión en capital permanente de sus clientes. Y lo vimos en la bajada de marea cuando se ralentizaron todas las criptos y el sector gaming post-COVID, ¿no? Que lógicamente cuando el CAPEX se reduce, Nvidia lo hace muy mal. O sea, es una compañía que al final tiene un comportamiento que ahora mismo estamos viendo la parte buena de la moneda, pero que al final tiene una parte muy cíclica. Sin embargo, está dando el mercado por perdedor a Tesla porque solo está mirando la parte de coches eléctricos, cuando es una compañía de las que más avanzada está en inversión en conducción autónoma, en sistemas de inteligencia artificial que puede utilizar para su robot Optimus. Ya veremos si los robots humanoides terminan siendo una cosa importante en los próximos años o no, pero hay inversores muy reputados que dicen que la próxima gran cosa o la próxima gran mercado al que se va a prestar atención son los robots humanoides, y Tesla, todo el software de desarrollo de visión en 3D que utiliza para sus vehículos lo está aplicando en su robot Optimus, y posiblemente en algún momento el mercado debería prestarle atención a esto, ¿no? Ya veremos qué pasa. Recientemente ha hecho mucho ruido que parece que en el mercado estaban habiendo filtraciones sobre que iban a posponer el Model 2 o el coche más barato porque había mucha competencia china y demás. A mi modo de ver, no creo que lo cancelen. Yo creo que simplemente lo que está sucediendo es que Elon Musk está viendo que si tu ventaja competitiva es sacar un coche barato porque tienes escalas de producción, al final eso es imitable, ¿no? Estamos viendo ya vídeos de Xiaomi, marcas chinas que están imitando, porque al final le pusieron una alfombra roja a Tesla para imitar su eficiencia en manufactura, y eso al final pues tarde o temprano esa ventaja competitiva tiene los días contados, ¿no? Entonces al final centrarte tanto en sacar un coche barato, que lógicamente vas un poquito con retraso porque te centraste mucho en el Cybertruck y ahora pues van a salir muchos modelos económicos, pues a lo mejor tiene sentido priorizar aquellos verticales donde tú sigas teniendo una ventaja competitiva y vayas varios años por delante de la competencia. Y parece claro que la conducción autónoma con el Full Self Driving en los últimos paquetes de actualización que han sacado, que están a años luz de la competencia.
Entonces, bueno, pues por eso parece que Elon Musk está diciendo que en agosto de este año, concretamente sacaron la fecha, el 8 de agosto, dicen que van a unveil, o sea, a presentar el robotaxi, o un modelo pequeño que parece que podría construirse en la misma plataforma, el robotaxi del modelo barato, pero dándole prioridad a un coche autónomo frente a lo que sería un coche barato para vender al gran público, ¿no? Que eso no tiene por qué significar que posteriormente ese modelo con volante y a elección del consumidor, si quiere incluir el full self-driving, pero que sea un coche que lo pueda conducir la gente, pues que sobre esa misma plataforma lo saquen posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado, todo este tipo de cuestiones, además unido a que durante el trimestre ha habido un miss, o sea, deliveries, o sea, que han defraudado en las entregas del primer trimestre, que ya se sabe que es una época complicada, tanto estacionalmente como que pues con la macro en China y con más competencia, pues están vendiendo menos unidades allí, lo que comentaba de los parones tanto en Berlín como en Fremont, etcétera, pues una época con tipos de interés en Estados Unidos, pues, compras de vehículos nuevos en préstamos para automóvil por encima del 8%, que son los máximos que se han visto en los últimos 20 años, pues la situación es complicada, ¿no? Ha habido una racionalización en la transición a coche eléctrico también en Europa y pues todo esto está afectando. Mi modo de verlo aquí es que realmente recientemente salía en Bloomberg un estudio de la mayor fidelidad a marcas a nivel mundial y Tesla está en el 87% de brand retention, que al final es los consumidores que tienen un Tesla, si les preguntas qué coche se van a comprar, el 90% se van a comprar un Tesla a continuación. Esto es solo comparable a Apple, a la gente que tiene un iPhone que ya dice yo soy de iPhone. Pues ahora podríamos decir que los nuevos conductores de Tesla dicen que son de Tesla. El 90% de las ventas de 2023 de Tesla se ha producido a nuevos compradores que nunca habían tenido un Tesla, y esto pues es un valor intangible muy importante de cara a cuando empiece la rotación de todos esos vehículos que fueron vendiendo desde el año 2012 hasta hoy. Pues lógicamente el hecho de que no pierdas a ningún cliente y todos los nuevos sean adicionales, pues a lo largo de los años va a ser muy importante, ¿no? Cuando hablas con propietarios de Tesla, todo el mundo te dice que es el mejor vehículo que han conducido, que es una experiencia totalmente renovada, que no tiene nada que ver con todo lo que habían experimentado hasta ahora, y que cuando se compren otro, sea para él, para la mujer, para el hijo, para el que sea, que solo van a mirar qué modelo de Tesla se van a comprar, ¿no? Esto es un valor importante, y yo creo que siendo así, pues siempre lo comparo con Apple, ¿no? Realmente el hecho de que venga Xiaomi o Huawei y que me decían, oye, ¿cómo Xiaomi puede ponerse a fabricar coches? Bueno, si los coches empiezan a ser un ordenador con ruedas y con batería, probablemente Xiaomi, copiando la manufactura de Tesla, tenga más fácil entender bien un coche eléctrico que Volkswagen o Toyota, ¿no? Porque parece que un coche de los nuevos se va a parecer más a un teléfono móvil que a un coche de los de antes. Con lo cual, pues Xiaomi, Huawei, Poco, OnePlus, Samsung, todas estas marcas no impidieron a Apple vender millones y millones y millones de iPhones, priceándolos además muy por encima del precio de la competencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de un producto premium que en la mayoría de casos cuesta el doble o el triple que su competencia, y que pues tiene una fidelidad de clientes, un estatus, una masa crítica de usuarios que ya no se cambian de ahí, que tiene un ecosistema cerrado, que no salen de todo el ecosistema de Apple, que le puedes vender muchos servicios adicionales de alto margen, pues que ha sido una gran generación de valor para sus accionistas. Yo no veo por qué Tesla en Europa y Estados Unidos no puede tener una imagen de marca similar en un producto como un vehículo que no deja de ser un hardware que según le vas metiendo capas de software se va convirtiendo en un producto, como hemos visto en el caso de Apple, de más margen, de más calidad, con más barreras de entrada, más switching cost y un retorno sobre el capital invertido más elevado, ¿no? Entonces, pues ya me cuesta ver por qué un consumidor americano promedio que lleva un iPhone en el bolsillo va a elegir un Xiaomi o un Huawei o el coche que sea o un BYD en vez de comprarse un Tesla, aunque le resulte más barato el coche chino, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los coches eléctricos, a mi modo de ver, la tesis de Tesla es completamente una tesis de adopción, y si la adopción del vehículo eléctrico sigue avanzando y Tesla mantiene o incluso incrementa sus cuotas actuales en cada uno de los países de la persona que decide comprarse un coche eléctrico, a mi modo de ver, las ventas de Tesla seguirán aumentando a lo largo de los años conforme vaya aumentando su producción, y pueden además de la misma manera ir utilizando esos flujos de caja para invertir en verticales como el software, como el robot, como pues la capacidad de computación, inteligencia artificial y demás, que ya veremos si no terminan siendo a lo largo de los años bastante más importantes que los vehículos.
pero a corto plazo el mercado lo que valora son los flujos de los vehículos y esa ralentización pues está pesando en la cotización. En todo caso, lo más importante es que Tesla siga innovando, que siga por delante de su competencia, que sigan tomando decisiones de manera independiente, haciendo muy poco caso del ruido del mercado y de todas las noticias bullshit y clickbait que no paran de salir sobre la compañía, que sabemos que los accionistas de Tesla que es un camino muy abrupto, pero que tan pronto apartamos el foco del trimestre y nos vamos a unos años vista, no necesitas irte a 10 ni a 20 años, solo con irte a los retornos de Tesla en 5 años, la generación de valor de esta compañía ha sido brutal y ahí es donde realmente lo único que importa es las métricas unitarias por acción y no lo que sale en la portada de los periódicos de todos los días, con lo cual nosotros estamos ahí por esa generación de valor a largo plazo y pensamos que varios de los verticales de Tesla a nivel de pues no deja de ser una compañía que está solucionando problemas importantes en movilidad, logística, energía, inteligencia artificial y robótica. Son TAMs enormes en los que pues tenéis un negocio core como el de los vehículos que tiene un tailwind importante y que te puede sostener de manera razonable la tesis con varias wildcards que solo con que te salga una o dos de ellas pueden valer muchísimo más que la compañía completa a día de hoy, ¿no? Entonces ese es un poco nuestro posicionamiento en Tesla. Dolor a corto plazo, pero una valoración que creemos que solo los vehículos a un medio o largo plazo sostendrán perfectamente la tesis y pues tenemos una opcionalidad, esa simetría que nos gusta de varios negocios que pueden convertir esto en un verdadero home run, ¿no? De hecho, como lo está haciendo Tesla en plazos ya desde 2019 en adelante, para quien haya aguantado las acciones más de 3 o 4 años, está obteniendo retornos muy por encima de la media de mercado, ¿no? Con lo cual nosotros pensamos que a plazos largos va a volver a ser así. Y comentando un poco sobre el tema de la inteligencia artificial, pero yéndonos más a la general a compañías no específicas como Nvidia y como Tesla, sino yéndonos un poco más a nuestra teoría de estar expuestos a la inteligencia artificial, pero no sobre los que el mercado ve como ganadores o perdedores, sino nuestro approach a la inteligencia artificial a través de los picos y las palas, los hyperscalers, que pues son al final estas compañías que permiten a las compañías de cualquier lugar del mundo escalar sus necesidades de servidores o su exposición a cloud para tener sus aplicaciones, su almacenamiento, toda la información de sus clientes, como pues AWS, propiedad de Amazon, Azure, propiedad de Microsoft, o Google Cloud Platform, propiedad de Alphabet. Pues nos parece que al final, como siguiendo con el símil de las autopistas por las que va la información y esos vehículos que puede ganar una marca u otra, o esa compañía como Nvidia que es el hormigón de que construye la autopista, si volvemos sobre ese ejemplo de la infraestructura, cuando miras la calidad de los negocios del vehículo que va por encima de la autopista o de la empresa constructora que tiene una asimetría a la hora de construirlo y que va a un precio cerrado y que luego se convierte en un negocio, pues que hay veces que puede surgir problemas y cuando vienen los ciclos económicos y deja de haber inversión en infraestructuras, la compañía constructora cae y demás, ¿dónde está el buen negocio? El buen negocio está en ser propietarios del peaje que está encima de la autopista, en la concesión de, pues ganarán unos o ganarán otros, pero toda la información que pase por esta autopista yo la voy a tasar con un royalty. ¿Y quiénes son los propietarios de la infraestructura que está habilitando la inteligencia artificial? Pues AWS, Azure y Google Cloud Platform. Hay un par de podcasts que podéis escucharos. Yo ya recomendé aquí hace tiempo el podcast de Nicolai Tangen, que es el gestor del fondo de pensiones de Noruega, que se llama In Good Company, donde entrevista a los CEOs es una verdadera barbaridad, ¿no? A los CEOs de las empresas donde invierte el fondo de pensiones de Noruega, pues te trae a Satya Nadella de Microsoft, ha traído recientemente a Elon Musk, tienes a gente de AWS de Amazon, pues Bill Gates, pues tienes de todo, ¿no? Bueno, pues esas dos entrevistas, el del director de AWS y la de Satya Nadella de Amazon, son bastante recientes. Yo recomiendo escuchar esas dos entrevistas para entender cómo no ha sido el tejado antes que los cimientos, sino que la inteligencia artificial está pudiendo desarrollarse gracias a que existía previamente el cloud. O sea, el cloud ha sido un habilitador de esa capacidad de computación. Y ese es el motivo de que, pues con ese tailwind que están viendo Satya Nadella en Microsoft, etcétera, y AWS, que están invirtiendo tan fuerte en CAPEX para montar todos esos centros, porque al final esto está aumentando sus ventajas competitivas. Hay muy poca gente que pueda invertir en esta infraestructura con la necesidad de inversión tan fuerte que precisas para poder tener una escala global y poder atender a cualquier cliente en cualquier lugar del mundo, y toda esa capacidad pues requiere de mucha inversión, ¿no? Esto aumenta, son inversiones que una vez que tienes un cliente ahí es muy sticky, tiene mucho switching cost, es muy difícil marcharte, necesitas escala, necesitas alcance, pues tiene unos efectos red brutales. Al final pues estos son típicos negocios de retorno sobre el capital invertido altos y que van a tender a ser oligopolios, ¿no?
Entonces nosotros, con independencia de que si termine siendo Nvidia o Tesla o Supermicro Computer o cualquier lenguaje de computación, o luego si vamos más a lo que son los vehículos que viajan por esa autopista, sea Midjourney, sea Adobe, sea Sora, sea OpenAI, lo que sea que termine ganando, que es muy difícil apostar a cuál va a ser el ganador o perdedor en un proceso de disrupción que está empezando, ¿no? Un desarrollo tecnológico en el que es muy complicado saber quién va a ganar o quién va a perder. Nuestro approach es que estando expuestos a los picos y las palas de la inteligencia artificial, que son estas infraestructuras que van a vaya bien uno, vaya mal otro, pues por supuesto Amazon tiene su asociación con Anthropic y tiene muy buena pinta. Microsoft la tiene con OpenAI y también tiene buena pinta. Lo que está desarrollando Google con Gemini, pues posiblemente algunas de estas soluciones les aporten ese extra adicional, pero nosotros no jugamos a eso. Nosotros lo que jugamos es a ser dueños de la infraestructura por la que viajan todos esos vehículos y a cobrar los peajes a lo largo de los años con un pricing power muy pronunciado que vaya bien o vaya mal. Parece que esto de la inteligencia artificial va para adelante y va a estar muy presente en la economía en los próximos tiempos, y los dueños de esa autopista con un peaje que pueden ir subiendo su precio cada año, tiene pinta de que pues tienes el tailwind, tienes la utilización, tienes la escala, tienes el switching cost, tienes el poder de fijación de precios, pues tiene pinta de que van a ser inversiones bastante razonables en los próximos tiempos. Y diráis, bueno, pues si es así, si parece que hay una visibilidad grande, si parece que esto va a suceder sí o sí, como que diréis, tiene un tailwind tan importante, tanta escala, ventajas competitivas aumentando, estarán desorbitadas de precio, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Podríamos decir que Amazon en ese proceso de expansión de márgenes, pues como el mercado está estimando ya que va a tener unos márgenes del 10%, con las ventas creciendo, AWS expandiéndose o reacelerando ese crecimiento, etcétera, y como que es el líder, el que primero empezó, el que más cuota tiene, etcétera, pues podríamos decir que está un pelín exigente. Pero Microsoft, con todo esto que os acabo de contar, es que le pegan a todo y le pegan a todo bien, está a 28 veces EBIT, ligeramente por encima de lo que está en el mercado, pero es que Google está a 17 veces EBIT de los próximos 12 meses, que es una ganga absoluta para cómo está el mercado, ¿no? Es decir, que tenemos a compañías que están o en la media o ligeramente por encima, o incluso en el caso de Google, por debajo de la media de mercado, con un tailwind, unos márgenes, una capacidad de, en el caso de Google además, de exprimir esos márgenes recortando OPEX que van ido siempre con la mano muy abierta, y ya veremos si no nos terminan sorprendiendo y realmente el EBIT que estamos viendo no termina siendo mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues contentos con unas inversiones que creemos que es donde menos componente acertar en todo lo referente a la inteligencia artificial hay que tener, y con paradas además, bueno, nosotros venimos desde hace años, ¿no? Ya tenemos revalorizaciones muy importantes en las tres, pero creemos que incluso a día de hoy, si tuviésemos que elegir entre tener esto u otra compañía, pensamos que las tenemos en cartera cotizando a un precio pues muy razonable, ¿no? Así que creemos que son tres compañías que hay que dejar correr a tus ganadores y sobre las que tenemos muy buenas perspectivas para los próximos años. Y en cuanto a las decisiones de inversión que hemos tomado en el trimestre, pues muy poca cosa. No ha entrado ninguna compañía nueva en la cartera, ni hemos sacado a ninguna compañía de cartera. Esto era una dinámica que ya preveímos que iba a suceder en 2023 tras esa rotación, porque parece que nos quedábamos con una cartera que nos gusta para los próximos años, donde creemos que hay pocas compañías en las que tengamos un componente acertar muy elevado, y las que puede haber un componente acertar más alto, como puede ser el caso de Spotify o Singular, etcétera. Tenemos un peso bastante moderado, con lo cual pues al final está bien ponderada entre las compañías en las que ya tenemos mucha visibilidad y las que tienen un poquito más de componente acertar, pero que tienen un peso más bajo. Y entonces, bueno, pues son pequeñas pinceladas lo que le podemos ir dando. Hemos aumentado ligeramente en NBA Bearings, que ya lo expliqué aquí cuando hablé de los resultados trimestrales, porque vimos una oportunidad de una ola de crecimiento importante en la compañía que no está recogida en el precio de la acción y que además pues está en un segmento de mercado como son las small micro caps, que está completamente olvidado. Bueno, pues nos apareció una oportunidad de comprar 25.000 acciones. Bueno, pues aumentamos un poquito en NBA Bearings. Caso parecido en American Tower, pues teníamos una posición que era bastante pequeña, de un 1,5, y resulta que pues somos conscientes de que una compañía que te puede dar un doble dígito muy bajo más dividendo, pues vamos a decir entre un 12 y un 14%, incluyendo los dividendos a largo plazo, pues cuando te hace un 35% en el plazo de 3 meses, pues eres perfectamente consciente de que eso no puede continuar, ¿no? Entonces nos mantuvimos muy pacientes, sabiendo que en algún momento tendría que haber una racionalización, porque no puede ser que la compañía se revalorice al triple de lo que esperas que hagan los fundamentales, y eso pues llegó con la realización de que los tipos de interés no van a bajar tan rápidamente. Entonces, bueno, pues una compañía que al final es muy sensible a tipos, solo con ver que los tipos no van a bajar tan rápidamente, la acción volvió atrás en niveles de 220 más o menos a 185, 190, y que aprovechamos para completar nuestra posición, dejando la posición completa a un precio medio de 170, habíamos comprado a 155, 160 y ahora compramos unas poquitas a 185, 190, de precio medio de 170, que es pues 4% de dividend yield ahora mismo, a lo que serían unas
unas 16-17 veces a FFO, esa métrica de valor para el accionista. De promedio siempre ha estado entre 20 y 25 veces, solo con que nos la vuelvan a poner a 22, más lo que creemos que puede hacer de aquí a 2026, que puede estar haciendo en torno a 11,5 por 22 veces, son 250 por acción, más los 4 que nos va dando 4-5 netos ya después de retención de dividendo de aquí a esos 2 o 3 años, pues nos puede hacer perfectamente esto del precio medio que la tenemos en torno a un 12% anualizado, ¿no? Entonces, bien, contentos con esos dos aumentos, y en la parte de las reducciones también lo hemos expuesto aquí, ¿no? Ese aumento del componente acertar en Adobe, pues con una disrupción tecnológica en curso que ya veremos si afecta o no a su negocio, pues estamos viendo también que Adobe está sacando soluciones muy potentes de inteligencia artificial, pero a nuestro modo de ver no aumentan su clientela, sino que simplemente la defienden de que no les roben clientes. La compañía creciendo en top line al 10 o 12%, a 40 veces flujo de caja, nos parecía que había que reducirla un poco, bajar esas expectativas en cuanto a, pues yo solo sé que no sé nada, no sé si la van a disrumpir o no, pero de momento una posición más pequeñita, monitorizaremos y dependiendo del precio al que esté, pues ya tomaremos decisiones, ¿no? Entonces nada, pues esas pequeñitas pinceladas para al final dejar la exposición en niveles muy parecidos al trimestre anterior. Tenemos más o menos un 94-95% de exposición, con el 5-6% restante en liquidez, que además pues recientemente, aprovechando esa oportunidad que creemos que existe en renta fija a corto plazo, pues hemos puesto a trabajar esa liquidez en niveles del 5% anual, ¿no? Que es un retorno muy razonable para la parte que tenemos tanto en libra esterlina como en corona sueca como en dólar americano. Tenemos el top 10 de la cartera, es más o menos el 56% de nuestros ahorros, y el top 20 el 84%. O sea que más o menos en esas 20 compañías más importantes es donde nosotros nos vamos a jugar el performance de los próximos tiempos. En cuanto a nuestra visión para los próximos tiempos, bueno, pues posiblemente pueda venir alguna corrección, ya veremos qué pase con el petróleo, es algo que creo que hay que monitorizar, porque al final, pues con independencia de esa transición energética y de que al final la solar y la eólica pues tienen costes cada vez más eficientes, los combustibles fósiles siguen teniendo un peso en el mix energético muy, muy, muy importante, ¿no? Y al final tienen un impacto directo en el índice de precios y en la inflación. Con lo cual, pues parece que cobre hacia el alza, cacao al alza, el petróleo repuntando, parece viviendo un resurgir de las materias primas. Si el mercado empieza a asustarse con que vuelva a aumentar la inflación, posiblemente pueda ser el detonante de alguna corrección a corto plazo. E insisto, correcciones a corto plazo que son necesarias para sanear un comportamiento muy bueno del mercado en estos últimos tiempos, que incluso puede ser sano, ¿no? Esa moderación de las expectativas para que las subidas no sean muy verticales, pero en general nuestro posicionamiento pues es bastante optimista y constructivo para los próximos tiempos, ¿no? Porque más allá de esas correcciones puntuales que pueda haber, pensamos que ese aumento de la productividad, la digitalización de la economía, ese proceso de implementación de la inteligencia artificial y la robótica a los procesos empresariales y esa transición energética que poco a poco se va a ir produciendo hacia fuentes renovables que, como decía, cada vez son más eficientes en costes, pues pueden seguir aumentando esa productividad, ese crecimiento económico sano sin presiones inflacionistas, que creemos que en las empresas en las que estamos pueden seguir aumentando los márgenes y los beneficios empresariales, ¿no? Con lo cual, al final, pues si los beneficios de las compañías en las que estamos invertidos continúan aumentando, pensamos que las cotizaciones seguirán a esos beneficios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya veremos qué pasa a corto plazo. Posiblemente, sacando esa bola de cristal de mi retiro permanente, es bastante típico que cuando hay una primera parte del año muy alcista se dice, no, sell in May, go away. Bueno, pues ya veremos qué pasa en verano. A lo mejor después de una primera parte del año muy positiva podría venir un verano más titubeante, ya veremos, pero nosotros nos mantenemos invertidos y creemos que en los próximos tiempos este proceso de mejora de la productividad, con un consumidor fuerte, con compañías valoradas a precios muy razonables y todo esto de la inteligencia artificial y la digitalización, pinta muy bien para los márgenes empresariales, y si los márgenes empresariales y los beneficios siguen mejorando, pues creemos que podemos ser optimistas con el mercado y por supuesto con nuestra cartera, que aunque pues ha recuperado bastante en los último año y pico, una cosa así, creemos que le queda mucha recuperación por delante. Así que pues ese es el balance del primer trimestre de 2024. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Pues hemos hablado de comportamiento de mercado, de situación monetaria, de las empresas grandes frente a las pequeñas, de inteligencia artificial, de Tesla, de Nvidia, de los hyperscalers, de Amazon, Microsoft y Google, de las pequeñas decisiones que hemos tomado en cartera y de las perspectivas para los próximos tiempos. Por supuesto, el objetivo de esta temporada, si os ha gustado, compartidlo con vuestra gente cercana. Ese gesto de compartir el episodio en WhatsApp o en redes sociales para nosotros tiene un valor incalculable. Que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las valoraciones de 5 estrellas en Spotify para ver si en algún momento alcanzamos las 1000 valoraciones. Que nos enviéis vuestras consultas para ese episodio de consultorio que vamos a hacer en los próximos tiempos. Y por supuesto vuestro feedback en redes, que lo leemos con mucha atención. Nada más, os agradezco como cada semana que estéis ahí.
Anticipo que el episodio de la próxima semana va a resultaros bastante interesante. A los que sigáis las Compounders vamos a probablemente traer un contenido que es bastante especial y espero que os guste. Lo voy a dejar ahí, no voy a dar más información. Y nada más, como siempre, pues agradeceros mucho vuestra atención cada semana y me despido de todos vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.